sacrifiquemos a unos pocos por el bien de la patria. Y esto plantea una advertencia crucial, una pregunta importante. Si alguien que nos escucha toma esta frase como filosofía de vida, podríamos tener un problema enorme. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, esa inmersión en las escrituras, donde tomamos textos sagrados, los desarmamos pieza por pieza y descubrimos pues todo lo que hay debajo de la superficie. Y es un gusto estar aquí de nuevo para analizar esto. El gusto es mío. Y bueno, la misión que tenemos hoy sobre la mesa no es nada sencilla. Vamos a examinar uno de los dilemas éticos, psicológicos y espirituales más complejos y francamente más difíciles de procesar que podemos encontrar. Definitivamente. Es un tema denso. Muy denso. Y para mantenernos en un terreno sólido, hoy nos vamos a basar estrictamente en lo que dicen las Escrituras, las palabras de los profetas y lo que el Señor enseña sobre esta historia en particular. Es un relato que, si lo lees por primera vez así, sin contexto, te puede dejar bastante desconcertado. Totalmente. Pero cuando lo analizas con cuidado y observas la estructura narrativa que nos presentan las Escrituras, empieza a revelar un nivel de detalle impresionante. Detalles sobre la ley antigua, la supervivencia y la forma en que, según el texto, opera la voluntad divina. Claro. Y para quienes nos escuchan y vienen siguiendo el hilo de esta historia, vale la pena hacer un pequeño viaje mental al resumen del video anterior. Sí, es clave recordar dónde nos quedamos. Habíamos dejado al joven Nefi en una situación que es la pesadilla de cualquier persona. Está en un callejón oscuro en Jerusalén, frente a un hombre muy poderoso que está completamente inconsciente. Labán, exacto. Y lo que es fascinante de la narración anterior es la madurez de Nefi. O sea, el texto nos muestra a alguien capaz de separar sus propias emociones, que seguramente eran puro pánico y adrenalina en ese momento. Me imagino el corazón latiéndole a 1000 por hora. A 1000 por hora, sí. Separar eso de lo que él identifica como la voz del espíritu. Nefi estaba atrapado entre dos mandamientos. Toda su vida se le enseñó a no matar. Esa es la regla de oro, digamos. Es la regla básica. Pero de repente, la narrativa nos dice que el espíritu le ordena tomar la vida de Labán. Literalmente un choque frontal entre dos leyes aparentemente contradictorias. Y es justo ahí, donde arranca nuestra inmersión de hoy. Ese aparente cortocircuito moral es el corazón del debate. Lo que vamos a explorar en los versículos del capítulo 4 de Primer Nefi nos da la respuesta que el texto propone para salir de esa encrucijada. Nos muestra cómo desde la perspectiva del relato se resuelven estas situaciones tan extremas. Exactamente. Bueno, vamos a desempacar esto porque las palabras exactas que utiliza el texto son la clave de todo. Voy a leer textualmente los versículos del 11 al 14 de Primer Nefi capítulo 4. Adelante, escuchemos qué dice exactamente. Dice así: y el Espíritu me dijo de nuevo, he aquí el Señor lo ha puesto en tus manos. Sí, y yo también sabía que había intentado quitarme la vida, y que Él no quería escuchar los mandamientos del Señor, y además se había apoderado de nuestros bienes. 12. Y sucedió que otra vez me dijo el Espíritu, mátalo, porque el Señor lo ha puesto en tus manos. 13. He aquí que el Señor mata a los malvados para que se cumplan sus justos designios. Es preferible que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. 14. Y cuando yo, Nefi, hubo oído estas palabras, me acordé de las que el Señor me había hablado en el desierto, diciendo, en tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Lo fascinante aquí es el marco legal divino que la narrativa está construyendo en ese preciso momento. A ver, explícanos un poco más de eso. Si vamos al libro de Éxodo, capítulo 21, versículos del 12 al 14, se habla de la pena capital. El texto dice que quien hiere a alguien y le causa la muerte debe morir. Pero, y aquí está el detalle, luego viene una excepción clave. ¿Cuál es la excepción? Si no hubo premeditación, sino que, y cito textualmente, Dios lo entregó en su mano, entonces había un lugar de refugio. El relato nos sugiere que Nefi, siendo un buen estudioso de las Escrituras, está recibiendo una justificación legal divina directa. Habría reconocido inmediatamente esta justificación. Si nos ponemos en los zapatos de un juez de esa época o incluso de hoy,
¿No suena eso como el vacío legal más peligroso de la historia? Sí, suena a que cualquiera podría usarlo. Exacto. Cualquier persona que comete un crimen podría simplemente levantar las manos y decir, oye, yo no quería, pero Dios lo puso en mi camino. Suena a una excusa muy conveniente. Y es una crítica completamente lógica. Es el tipo de argumento que muchos analizan al estudiar esta época. Pero lo que diferencia este caso, según lo que el Señor enseña en el propio relato, no es que Nefi haya buscado la situación y luego la justificara. Él estaba resistiéndose. Él estaba resistiéndose activamente a hacerlo. Él no quería aplicar esa excepción legal. La narrativa subraya que la directiva viene de afuera hacia adentro. Nefi reconoce la terminología legal y comprende que no se le está pidiendo cometer un asesinato premeditado, sino que se le está autorizando bajo una excepción que solo el legislador supremo puede invocar. Eso le da un giro tremendo a la historia. O sea, el peso pasa de ser una decisión personal, oscura, a ser un mandato amparado en la ley de su propia cultura. Así es. Y hablando de la ley y las implicaciones pragmáticas, eso nos conecta directamente con el versículo 14 que leímos. Nefi empieza a pensar en el futuro de la descendencia de la familia de Ley. Una familia que tiene una misión gigante. Construir una nación desde cero en una tierra prometida. Necesitaban seguir los mandamientos del Señor para poder gobernar y prosperar. Y Nefi observa de forma muy pragmática que no podían guardar los mandamientos del Señor conforme a la ley de Moisés si no tenían la ley física, las planchas de bronce. Es un problema de logística civil básico. No puede sostener a una civilización a lo largo de los siglos usando solo la tradición oral. El teléfono descompuesto destruiría todo. Exactamente. En un par de generaciones, la pureza de la ley se perdería. Esas leyes, los estatutos, la genealogía, todo estaba grabado en esas planchas. Para la familia de Ley, sin ese registro escrito, el proyecto de construir una nación justa estaba condenado al fracaso. O sea, todo el futuro cultural y espiritual de millones de personas dependía de una mochila de metal, básicamente. Literalmente dependía de eso. Lo cual hace que el momento de la verdad en ese callejón sea aún más tenso. Porque Nefi ya entendió la ley antigua, ya entendió el impacto a largo plazo, pero todavía tiene que hacer el trabajo sucio. Y es una resolución difícil. Muy difícil. Y después de explicar estos versículos anteriores, voy a leer textualmente el versículo 18, que es donde se da la resolución, y es muy gráfico. Dice así: Por lo que obedeciendo la voz del Espíritu y cogiendo a Labán por los cabellos, le corté la cabeza con su propia espada. Es una escena sumamente visceral. Y para que nuestra audiencia pueda procesarla bien, tenemos que profundizar un momento en el versículo 13, a ese argumento central que recibe Nefi. El de es preferible que muera un hombre. Exacto. Es preferible que muera un hombre a dejar que una nación degenere y perezca en la incredulidad. En el contexto narrativo, este es un argumento poderoso y justifica plenamente tomar la vida de Labán. La balanza teológica aquí pone por un lado a un individuo que ya demostró ser violento y corrupto, y en el otro a incontables generaciones futuras. Pero fíjate que escuchar esa frase de es preferible que muera un hombre a dejar que una nación degenere genera escalofríos. Históricamente, esa misma lógica se ha usado por personas con poder para justificar atrocidades. Sacrifiquemos a unos pocos por el bien de la patria. Y esto plantea una advertencia crucial, una pregunta importante. Si alguien que nos escucha toma esta frase como filosofía de vida, podríamos tener un problema enorme. Totalmente. Nadie, absolutamente nadie, puede tomar este poderoso argumento y transferirlo a situaciones comunes. Sería una manipulación terrible de las palabras de los profetas. No es un cheque en blanco. Para nada. Por ejemplo, alguien en una situación de violencia doméstica no puede justificar el lastimar a su agresor diciendo «es mejor que un hombre perezca para que mi familia no degenere». Eso no funciona así. No se puede usar a la ligera. De hecho, el peligro de usar mal este argumento está documentado en las mismas escrituras. Aclaro, me imagino que te refieres a lo que pasó con Caifás. Exacto, en el Nuevo Testamento. Vemos al sumo sacerdote planeando la muerte de Jesucristo. Y usa la misma estructura lógica. Dice que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¡Wow! Es la misma frase. La misma lógica. Pero la diferencia abismal es que Caifás lo usó por conveniencia política para proteger su poder y justificar algo terrible, mientras que Nefi lo hizo con agonía personal.
Por lo tanto, debemos aclarar enfáticamente que el factor clave que justificaba a Nefi era que se le había ordenado expresamente por el Señor. Ese es el factor clave. Es el único punto de apoyo que sostiene toda la estructura ética de esta historia. Si quitamos la orden directa de Dios, se desmorona todo el argumento. Completamente. Y de hecho hay palabras de los profetas que nos dan apoyo profético sobre esta misma tensión moral. El profeta José Smith tiene una explicación muy profunda al respecto. Él menciona que lo que está mal en algún caso puede ser justo en otro. Todo lo que Dios requiere es justo, aunque a veces no veamos la razón, sino hasta mucho después. Es una cuestión de perspectiva divina frente a la nuestra. Así es. Resalta la naturaleza moral de Dios. En este marco de creencias, el Señor ya había juzgado a Labán y ordenó su ejecución. El albedrío del hombre no puede limitar el albedrío de Dios. Aquí es donde el panorama general se pone realmente interesante. Porque si yo leo la historia, me surge una duda muy práctica. Pensemos en el escenario. Jerusalén, de noche. Labán está tirado en el suelo completamente borracho. Si Dios tiene el control y Nefi es ágil, ¿por qué Dios no le dijo a Nefi que simplemente tomara la ropa del borracho Labán, se escabullera hacia la casa, tomara las planchas y huyera? Es la pregunta lógica que todos nos hacemos al principio. ¿Por qué no solo robar la ropa? Parece innecesario llegar al extremo de quitarle la vida, táctica y lógicamente hablando. A simple vista parece la solución más limpia. Pero si analizamos la necesidad práctica y lo que los estudiosos explican basándose en las Escrituras, dejar a Labán vivo habría creado problemas graves. Habría sido un suicidio táctico para la misión. ¿Por qué lo dices? Imagina que Labán despierta al día siguiente, furioso, con una resaca terrible, y descubre que le robaron su armadura y lo peor de todo, que saquearon su tesoro y se llevaron las planchas de bronce. El hombre habría enloquecido de ira. Sabemos por el relato que tenía mucho poder militar. Muchísimo. Podía comandar a decenas de hombres armados sin problema. Si seguía vivo, habría organizado una búsqueda eficaz e implacable. Rastrear una familia en el desierto no era imposible para alguien con sus recursos. Habría alcanzado a la familia de Ley, masacrado a todos y recuperado las planchas. O sea que su muerte era prácticamente esencial para el éxito de la misión. Era esencial. Además piensa en Zoram el sirviente. Si Labán vivía, Zoram nunca habría podido irse con Nefi pacíficamente. Así que desde el punto de vista táctico, la muerte de Labán garantizaba que no hubiera una persecución inmediata que destruyera a la familia. Claro, cuando lo pones en esa perspectiva de supervivencia, ya no es solo un dilema abstracto. Y esto nos lleva a sintetizar esta historia como un ejemplo perfecto de cómo el Señor tiene el control absoluto de cada aspecto de su plan para sus hijos. Nada ocurra por accidente. Y es vital notar cómo el texto equilibra ese plan perfecto con el albedrío humano. El Señor le dio a Labán muchas oportunidades para portarse bien, pero no lo hizo. Él mismo cavó su tumba. Literalmente. La narrativa nos muestra a los hermanos de Nefi intentando comprar las planchas pacíficamente. Le ofrecieron sus riquezas y Labán, cegado por la avaricia, había robado sus bienes y tratado de matar a Nefi y a sus hermanos. Es como si el texto nos dijera que la justicia divina tiene límites claros ante la maldad. Así es. Y subraya cómo esta historia demuestra que el Señor siempre preparará el camino para que sus hijos tengan éxito si confían en Él. A pesar del caos, el Señor proveyó el camino para que las planchas de bronce llegaran a manos de la familia de Ley. Y lo hizo de una manera perfectamente planificada y justa. Porque sin estas planchas no tendríamos gran parte del Libro de Mormón y millones perecerían en la incredulidad. Exacto. Y hay un paralelismo literario muy breve que me gustaría mencionar que refuerza esto. Literariamente, este relato hace un paralelo con la historia de David y Goliat. Me encanta esa conexión. Tienes al menos poderoso que se enfrenta a un oponente mucho más fuerte y armado. El joven, basándose puramente en su confianza en el Señor, decapita al helenido con su propia espada. Y de esa victoria depende el futuro de todo un pueblo. Es alucinante cómo estas historias dialogan entre sí. Entonces, ¿qué significa todo esto para cada oyente hoy? Evidentemente no se nos va a pedir que tomemos una espada, pero el núcleo de la historia es invitarnos a reflexionar sobre cómo reaccionamos cuando el camino que el Señor nos pide recorrer parece confuso, difícil o contradictorio a nuestra propia lógica. Y me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento provocativo final, algo sobre lo que vale la pena meditar. Si nuestra visión es tan limitada y la del Señor es infinita, ¿cuántos de los obstáculos o dilemas que enfrentamos hoy
que parecen imposibles o incomprensibles de superar, son en realidad el instrumento exacto y perfecto que la providencia está usando para prepararnos para nuestra propia tierra prometida? Es una perspectiva que lo cambia todo. Ha sido una exploración verdaderamente profunda, revisar esta historia y ver el control absoluto del Señor en cada detalle. Queremos invitar a cada oyente a suscribirse al canal Fe en Cada Paso. Déjenos sus comentarios sobre lo aprendido hoy y por favor compartan este análisis a fondo con otras personas para seguir descubriendo juntos el poder de estas enseñanzas. Nos escuchamos en la próxima inmersión.